Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les vamos a contar cómo fue que nosotros recibimos la noticia de que ya teníamos la visa para Canadá, el tiempo que tomó la respuesta y todos los documentos que nos entregaron. Si están interesados en conocer cómo es el proceso desde cero, nosotros les hemos venido explicando detalladamente en nuestros videos cómo nosotros lo hicimos todo sin agente migratorio por nuestra cuenta. Desde todos los documentos que necesitan para iniciar el proceso, el costo del college, cómo hacerse una cuenta en la página del gobierno para aplicar a la visa, así como todos los documentos y las cartas que hay que presentar. Si les interesan estos temas, no olviden suscribirse a nuestro canal y darnos like. Así que sin más, Mi nombre es Alfredo, yo soy Isel, así que vaciemos la maleta. ¿Qué pasa después de aplicar a la visa? Pues justo el día después de que subimos todos los documentos, nos llegó un correo diciendo que nuestra aplicación estaba siendo procesada y nos enviaron el documento que tenemos que presentar para solicitar los biométricos. Te va a llegar este mensaje a través de la cuenta que te creaste para aplicar a la visa, donde te confirman que recibieron tu aplicación y te dan el link para verificar los tiempos de demora de la aplicación. Además, te envían el documento de confirmación del pago de los biométricos, que es este otro que les mostramos aquí, donde te explican que debes concertar una cita en el centro de aplicación para visas que te corresponda y que debes presentarlo junto con tu pasaporte para que te tomen los biométricos. solo queda un paso que es el más difícil de todos, que es esperar y esperar y esperar y esperar. Hasta que de pronto nos dimos cuenta de que ya no nos daba tiempo a empezar el college en septiembre. También hay que aclarar que nosotros hicimos todo el proceso durante el COVID y por tanto todo estaba cerrado, incluyendo la Embajada de Canadá en nuestro país. Esto nos llevó a mucha más investigación y nerviosismo que finalmente no sirvió para nada y ahora les explicaremos por qué. Nosotros le comentamos la situación al especialista de marketing que atiende a los latinos en el college y después de muchísimos correos con él, este nos recomendó realizar un deferral request. Este deferral lo que haría sería aplazar los pagos que se hacen al college o también cambiar el curso o la fecha en que vas a iniciar el curso. En nuestro caso, lo que tuvimos que hacer fue cambiar de curso porque el programa que había aplicado solamente empezaba en septiembre y ya no nos daba tiempo a llegar en esa fecha porque la embajada incluso abrió cuando ya hacía mucho había empezado el curso. Entonces lo que hicimos fue cambiar de curso para uno que empezara en enero, porque nosotros queríamos salir de nuestro país lo antes posible y llegar cuanto antes a Canadá. Entonces este deferral lo que hizo fue trasladar ese pago que ya habíamos hecho por un curso hacia este otro nuevo. Después de todo eso, la embajada seguía cerrada, así que no teníamos otro remedio que seguir esperando y esperando, esta vez porque abriera la embajada y además porque nos llegara la nueva carta de aceptación del nuevo curso. Al final, la espera no fue tan larga y a la embajada tan solo tomó 17 llamadas perdidas poder contactarnos. Y sí, el único día que no estaba atento a las llamadas y correos fue el día que decidieron llamarme. 17 llamadas perdidas, es serio. Y así fue como nos llegó la cita para los biométricos. Nosotros aplicamos en abril y esto fue en septiembre, pero actualmente los tiempos son muy distintos y conocemos casos que desde que aplicaron hasta que se hicieron los biométricos pasó solamente un mes. Esto puede variar en dependencia del país y de la situación del mundo. Bueno, y ya con la cita fuimos a la embajada que nos tomaran los biométricos, que consisten solamente en tomarnos una foto de nuestras huellas digitales para sus archivos, y allí también consultamos qué hacer en nuestro caso con el cambio del curso. Nos dijeron que sencillamente teníamos que enviar la nueva carta de aceptación del college lo más pronto posible para que la añadieran a nuestra aplicación. Y así, ese mismo día nos enviaron una carta agradeciéndonos por dar nuestros biométricos y que la duración de esto sería por 10 años para futuras aplicaciones a visas a Canadá. Y nuevamente tuvimos que esperar, esta vez por la carta de aceptación del college que me llegó como unos 4 o 5 días después de que nos tomaron los biométricos e inmediatamente la envié a la embajada por correo. Y ahora sí, de nuevo a esperar y esperar y esperar.
20 días después nos llegó un mensaje muy enigmático que decía que un mensaje sobre su aplicación había sido enviado a su cuenta. Y esto es lo que nos mostró. Y poco tiempo después nos llegó este otro, que no decía mucho, pero al menos decía algo. Cuando revisamos en nuestra cuenta teníamos este mensaje que es en referencia a la aplicación para la residencia temporal, ni siquiera del permiso de trabajo. Y solo dice que una decisión ha sido tomada y tenemos 30 días para presentarnos a la embajada. Como pueden ver, no te dicen exactamente qué decisión han tomado con tu aplicación. Y aunque éramos optimistas por el hecho de que le pedían el pasaporte, también estábamos un poco nerviosos porque solamente estos correos los recibió él y yo no. Aunque bueno, si la aplicación la hice yo, ¿cómo le podían aceptar la visa a él y a mí no? ¿Qué sentido? Pero bueno, obviamente me puse súper nerviosa por esto, pero no fue tan grave porque poco tiempo después, como una hora después, yo también recibí estos correos. A día de hoy les podemos decir con seguridad que si reciben este correo es porque su visa ha sido aprobada, ya que lamentablemente conocemos personas a las que se la negaron y obviamente no te van a hacer ir a la embajada con tu pasaporte solo para decirte que no, simplemente te lo envían en un correo. Todo esto pasó el lunes y obviamente el martes fuimos a la embajada y para no aburrirlos con nuestra historia, ese mismo día fuimos por la mañana y por la tarde ya teníamos nuestra visa impresa en nuestros pasaportes. Nosotros emprendimos este viaje solos, por nosotros mismos, pues no nos podíamos permitir contratar un asesor migratorio. Y lo logramos, cumplimos nuestra meta de llegar a Canadá. Y así como nosotros, sabemos que muchos de ustedes también intentan salir de sus países y encontrar un mejor lugar donde vivir y cumplir sus sueños. Por eso nosotros, en nuestros videos, les compartimos paso a paso todo nuestro proceso detalladamente, para que así como nosotros, ustedes también puedan lograrlo. Sepan que cualquier duda que tengan, nosotros estaremos más que dispuestos de ayudarlos. Así que por favor, consideren suscribirse y darle like a nuestros videos y seguiremos compartiendo todo nuestro proceso migratorio, además de que recorreremos Canadá junto con ustedes. Nos vemos en próximos videos. Chao.